Me parece que ninguna franquicia animada como otra nos ha dejado con tantas incógnitas como la saga de Toy Story. ¿Por qué Buzz dejaba de moverse si no sabía que era un juguete? ¿En dónde reside la mente del señor cara de papa? ¿Dónde está el papá de Andy? ¿Y por qué todos sus amigos se parecen a él? ¿Acaso el padre anduvo de traviesillo y por eso no lo vemos nunca? Son preguntas que no me dejan dormir. Es por eso que hoy les traigo una colección de preguntas que tanto ustedes como yo nos hemos hecho todos estos años. De algunas trataré de encontrar respuestas, pero otras las dejaré al aire para que me ayuden con sus propias teorías. Así que quédense, están en Ocurrencia TV. Comenzamos. Número 1. Empecemos con la clásica y por lo tanto más choteada. ¿Por qué Buzz Lightyear también dejaba de moverse enfrente de Andy si no sabía que era un juguete? Esta es probablemente la pregunta con más teorías, aunque quizás la respuesta es más simple de lo que imaginas, ya que Buzz, al ser un comandante espacial, naturalmente imitaría los comportamientos de los lugareños para mezclarse y evitar el peligro. Aunque claro, Woody le repite hasta el cansancio que es un juguete, y el hecho de estar dentro de una habitación con tantas especies distintas debería haberle encendido una alerta roja en la cabeza, algo que tanto el personaje como la trama deciden ignorar. ¡Tú eres un juguete! 2. Tomando en cuenta lo anterior, una mejor pregunta sería, ¿en qué punto inicia la conciencia de un juguete? ¿Desde que lo fabrican, se empaqueta o se abre la caja? Recordemos que el segundo boss que pelea con nuestro boss menciona que este se encuentra violando el código que dicta debe permanecer en hipersueño, dentro de su caja, hasta ser activado por personal autorizado, lo que en la vida real significa que se activan hasta que son comprados y sacados de su empaque, supongo. Pero no podemos suponer que con todos los juguetes es igual, ya que este código parece ser exclusivo para los Buzz Lightyear. También tendría sentido que el segundo boss esté despierto porque precisamente fue sacado de su caja y estaba en exhibición. La única vez en la que vemos a los demás boss despiertos es en los bloopers, pero eso no cuenta como canon. Si cuando menos en el caso de los boss se encuentran en una especie de sueño, tendría sentido, ya que de estar conscientes deberían darse cuenta que su nave no es más que una caja, además de que, por ejemplo, en el caso del boss protagonista, para llegar a casa de Andy tuvo que estar en el supermercado y luego ser comprado por uno de sus amigos, ser envuelto y entregado. En Toy Story 1, en su bitácora dice que probablemente el impacto de la nave fue lo que lo despertó del hipersueño, por lo que se podría confirmar que no despiertan hasta que el empaque es abierto, pero como ya dije anteriormente, no es algo que se pueda aplicar a todos los juguetes. Número 3. Ligado a esto también está la pregunta de ¿por qué Buzz sabe qué onda con la historia de su personaje, pero Woody no? Ya que antes de toparse con Jessie y los demás ni siquiera sabían que ellos existían, y mucho menos que tuvo su propio programa. Entonces, ¿de qué depende que un juguete sepa su propia historia? Y suponiendo que Woody la haya sabido, pero por azares del destino la haya olvidado por tener como 50 años, ¿qué ocurre con juguetes como Ham que no tienen una historia establecida y de hecho ni siquiera es un juguete como tal? Lo que nos lleva a otra pregunta. 4. ¿Quién rayos decide qué tiene vida y qué no? ¿Hay acaso algún dios de los juguetes que se la pasa dictando vive, 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 muere a todos los juguetes del mundo? Porque desde la primera película tenemos el hecho de que algunos personajes no fueron concebidos como juguetes. Tal es el caso de Bo Peep siendo parte de una lámpara y Ham una alcancía. ¿Será acaso que cuando un niño decide jugar con cualquier objeto, este inmediatamente se convierte en un juguete? Porque en dicho caso Andy podría haber tomado, qué sé yo, un cartón de Chayanne para jugar, ¿y eso lo traería a la vida? ¿Cómo será entonces con juguetes como canicas, basándonos en que son considerados juguetes? ¿Y qué tal los carritos que no tienen ojos, como el que usa la Barbie guía? En Toy Story 4 vemos como Bonnie convierte un montón de basura en Forky, quien sin haber jugado con Bonnie viene a la vida cuando se encuentra en la mochila con Woody. Así que de nuevo nos encontramos con la incógnita de si acaso hay un dios que da la vida a los objetos cuando un niño los ve como un juguete, lo que nos lleva a la pregunta PG-13 de la lista. 5. Suponiendo que haya un dios de los juguetes que da vida a los objetos que sean vistos como tal, ¿solo contará la visión de los niños para eso? ¿O si un adulto como Al compra un juguete nuevo y empaquetado, también vendrán a la vida sin que tenga que jugar con él? Porque en ese caso, si todos los juguetes cobran vida tan solo por serlo, ¿esto incluye a los juguetes sexuales? Porque bueno, un vibrador no tiene ojos ni boca, pero no deja de ser denominado un juguete. ¿Y qué hay de las muñecas inflables? Después de todo siguen siendo muñecas, aunque el solo pensar que tienen vida propia resulta algo perturbador, ya que pues estarían conscientes cuando sus dueños las usen una y otra vez. ¡Sabe! Número 6. Una de las preguntas muy concurridas también es ¿dónde rayos reside la mente del señor cara de papa?
ya que como sabemos todo su cuerpo es desarmable, y sin importar que esté totalmente desarmado, sigue teniendo conciencia además de sus 5 sentidos. Lo loco del asunto es cómo sigue funcionando cuando sus extremidades son colocadas en otro objeto que no es la base de su cuerpo original, tal como lo vemos en Toy Story 3. Como yo lo veo, es posible que mientras el cuerpo original del señor Cara de Papa se encuentre intacto, este conservará su conciencia y sentidos a grandes distancias, funcionando como una especie de control remoto, por lo que esta base original de su cuerpo tendría que ser destruida para que de plano el señor Cara de Papa deje de funcionar. Lo que nos lleva al siguiente punto y más turbio. 7. ¿Cómo es que muere un juguete? ¿Y cuándo es que sienten dolor y cuándo no? Tenemos por ejemplo la recordada escena en Toy Story cuando Sid le quema la frente a Woody y este histérico se levanta a detenerse el ardor metiendo su cabeza en un tazón de cereal, lo que nos confirma que pueden sentir dolor. Sin embargo, a lo largo de todas las películas vemos muchos momentos donde los juguetes caen de gran altura o pierden extremidades y nunca se quejan del dolor, como cuando Buzz intenta volar o cuando Andy le descoce el brazo a Woody. En la escena en la que el inútil de Al termina por arrancarle el brazo, lo vemos choqueado, pero no precisamente porque le duela, sino por el puro hecho de que se ha quedado manco. Naturalmente, podemos suponer que si un juguete es destruido en su totalidad, como siendo estallado por Sid, siendo aplastado por un auto o cuando menos su cabeza, este termina oficialmente muerto, ya que aunque no tengan cerebro como tal, podemos deducir que al igual que nosotros, su mente reside en la cabeza, por lo que al ser destrozada, el juguete quedaría inmediatamente muerto. Algo que incluso le ocurriría al señor Cara de Papa en el caso de que su cuerpo fuera destruido. Pero aquí el asunto es, ¿hay alguna otra forma en la que un juguete puede morir aparte de ser completamente destruido? Como por ejemplo, ¿qué tal si en la secuencia final de Toy Story cuando Control se queda sin batería, el pobre quedará ahí varado sin que nadie lo recargue? ¿Contaría como muerte o más como una especie de coma? ¿Y por qué a algunos juguetes como Control les afecta el hecho de tener batería pero otros que ni eso tienen pueden andar como si nada? Buzz Lightyear por sus funciones debería venir con batería integrada, sin embargo dudo que sea recargable, aunque podríamos alegar que en su caso la pila sería únicamente para funciones de voz y sonido, más no de funcionalidad como Control. Pero aún así resulta bastante extraño que los juguetes sin batería se puedan mover y a lo mucho se cansen, como cuando los niños de la guardería juegan con ellos, y un carro de control remoto de plano caiga rendido por tener poca batería. Y aunado a esto, el control de Control también tiene mente propia, porque sigue siendo parte del juguete, a menos de que compartan la misma mente. Nunca lo sabremos. 8. Ya que hablamos de esto, se podría decir que los juguetes son inmortales, siempre y cuando no les ocurra un accidente mayor, pero una pregunta muy interesante sería, ¿cómo se determina la edad mental de un juguete? Por ejemplo, teniendo en cuenta que Woody probablemente fue producido en los años 50, se podría decir que para Toy Story 4 ya tendría alrededor de 70 años, pero como es un juguete no envejece. Buzz prácticamente era un recién nacido en Toy Story 1. Lo normal sería suponer que los juguetes tienen la edad del personaje en el que fueron basados, lo que significaría que juguetes como el oloroso Pete nacieron siendo viejos. Pero ¿qué tal un juguete como Forky, que realmente no tiene una historia y acaba de ser creado? Basándonos en su comportamiento, podríamos decir que tiene alrededor de unos 3 o 4 años, pero de nuevo, ¿quién rayos determina la edad de un juguete que no posee una historia, así como los conocimientos que tiene de la vida misma? 9. ¿Por qué algunos juguetes hablan y otros no? Cualquiera podría responder a esta pregunta alegando que mientras el juguete tiene boca puede hablar, mientras que otros como Control o el Etch Sketch no. Pero Lenny, el binocular, no cuenta con una boca, y no obstante lo escuchamos hablar en Toy Story 1, mientras que los juguetes en casa de Sid, muchos tienen boca y jamás dicen una sola palabra, aunque bien podría ser por los severos traumas que el chico les ha causado. Tampoco se puede segmentar por animales, ya que mientras Tiro al Blanco es totalmente mudo, otros como Ham y Slinky no dejan de ser animales y sin embargo hablan, incluso hasta Rex, que pues es un dinosaurio. Así que sigue siendo una incógnita qué es lo que influye para que un juguete tenga el don del habla. Relacionado a esto también me surgió la duda de si la voz de los juguetes como Woody y Buzz son dados por un actor, ¿cómo es que ellos tienen la misma voz? Se entiende que cuando aprietes el botón se escuche la voz del actor que grabó la interpretación del personaje dentro del universo de Toy Story, pero la verdadera voz del juguete, ¿cómo rayos se crea? Y en tal caso, la voz propia de los juguetes, muy aparte de la pregrabada, ¿es una imitación de lo que hace el actor? O sea, prácticamente se roban la voz del actor y le añaden su propia identidad, porque las voces de Buzz y Woody son las mismas que las de los actores que prestaron su voz al juguete. También, ¿cómo es que Woody puede hablar sin mover la boca cuando está con Sid, con el audio que trae pregrabado si tampoco se jala el cordón? ¿Acaso puja para que salga el sonido pregrabado? ¿Y cómo rayos aprendió a hacer esto? Otro detalle a considerar dentro del mismo tema sería cómo saben qué idioma hablar, ya que bueno, al menos en toda la saga de Toy Story somos testigos de que sin importar dónde hayan sido fabricados, todos hablan el mismo idioma.
así que el hecho de que hayan sido creados en Asia no parece influir en esto, por lo que quizá podríamos conjetar que hablan el idioma del país en el que residen, el cual supongo aprenden mágicamente, refiriéndome de nuevo sobre los juguetes que no vienen con una historia. O también cabe la posibilidad de que hablen un dialecto único entendido por juguetes y nosotros los escuchamos en nuestro idioma pues porque es una película. 10 y probablemente la más interesante de todas. ¿Qué pasó con el papá de Andy? Sabemos que en Toy Story la hermana de Andy, Molly, tiene apenas 1 año, lo que significa que el padre de Andy, o por lo menos el de Molly, debió andar cerca hace no más de 2 años. Lo más común sería suponer que el padre de los niños murió o en su defecto se divorció de la mamá de Andy y prácticamente los abandonó, ya que nunca lo vemos y ni siquiera lo mencionan en las 4 películas. Pero lo que no tendría sentido con esta teoría es que sí o sí un niño se pondría triste en cualquiera de las situaciones en las que su padre desaparece. Por lo que en lugar de ver a un Andy feliz en Toy Story, cuando menos lo normal sería verlo tristón en alguna escena recordando a su padre o preguntando por él. Además de que no es normal que un niño de 10 años ande por ahí con un vaquero de colección que fue producido 40 años atrás, por lo que podríamos suponer primero fue de su padre y se lo regaló antes de irse. Pero de nuevo surge la misma pregunta de por qué nunca lo menciona, y también el detalle de que igual y pudo haber sido de la mamá. Para dejarnos de tantas teorías, será mejor mencionar al canal Super Carlin Brothers, donde resolvieron el misterio hace 5 años, o algo así, ya que en su video La verdadera historia del papá de Andy, nos muestra fragmentos de una conversación con el coleccionista Mike Mozart, revelando dicho misterio que le fue contado por Joe Ranft, escritor de la primera película, quien le reveló que la casa de Andy es realmente la casa de los papás del papá de Andy, o sea, de sus abuelos, que al igual que él también creció ahí. Y las fotos que apenas se logran ver al inicio de la película no son de Andy, sino del mismísimo padre de Andy cuando era niño. Lo que tiene sentido ya que en las fotos se ve sin sus dientes de leche e incluso con lentes, características que Andy no tiene. El padre de Andy, que se llamaba de la misma forma, era un gran fan del programa de Woody. Cuenta también que tenía la misma edad de Al y era bulleado por este mismo de niño, el cual venía de una familia con granjas en donde precisamente el abuelo de Andy trabajaba. Por ahí se puede observar la supuesta foto del abuelo trabajando en el lugar. La familia del papá de Andy era pobre, por lo que al ver la promoción donde tenía que enviar 50 recortes de las cajas de cereal para ganarse un muñeco de Woody, este solo pudo reunir 7, las cuales de igual manera envió explicando lo fan que era del show y el poco dinero que tenía su familia, dentro de un sobre bastante colorido. Al ocurrir lo de Sputnik, los niños se volvieron locos por los juguetes espaciales, por lo que según cuenta, nunca se llegaron a producir los Woody en masa, sino que apenas sí se hizo un prototipo que tiraron a la basura al ver el fracaso de la promoción, y el juguete fue recogido por una secretaria que decidió enviarlo al papá de Andy. Como es un juguete único, esto también respondería a la pregunta de por qué Woody no estaba familiarizado con su show y los demás personajes. La historia que viene después sí es un poco más forzada en mi opinión. Resulta que el papá de Andy fue diagnosticado con polio de joven, lo que lo llevó a mudarse a Seattle, en donde conoció a la mamá de Andy. Para ese entonces se supone que ya se había curado, pero le dio algo llamado postpolio, forzándolos a regresar a vivir a la antigua casa de los padres del señor Andy, en donde tuvieron a Molly y posteriormente murió, pero no sin antes darle una llave a Andy de un baúl en donde había guardado a Woody, Slinky y señor Cara de Papa, quienes se supone no se dieron cuenta de que el Andy actual es el hijo del señor Andy, ya que fueron guardados desde que este enfermó de niño. Ahora esto no tendría mucho sentido porque obviamente los juguetes encontrarían muchas cosas distintas en la casa, por más que Andy se parezca mucho a su padre, ya que esto al ser una historia entre comillas oficial no convence mucho que digamos, además de que por supuesto sigue estando el hecho de que nunca vemos a Andy triste por su padre ni hablar de él. Finalmente otras preguntas que se responden con la pura conveniencia del guión son las siguientes. ¿Cómo es que nadie nunca en la vida mira lo que hacen los juguetes? Porque sin importar que se queden inmóviles cuando una persona pasa de cerca, también hay muchísimas escenas en las que hacen un desmadre monumental en público y nadie se da cuenta, como cuando tratan de rescatar a Woody y Buzz a través de la calle de casa a casa, todo el trayecto de estos mismos con control persiguiendo el camión de mudanzas, los juguetes cruzando la avenida disfrazados de conos causando carambolas, las fiestas de las Barbies dentro de la juguetería y la Barbie guía conduciendo por toda ella además de tirar un enorme artefacto lleno de pelotas. En todos estos casos debió haber mucha gente por la calle y en el caso de la juguetería estaba cerrada, pero Al aún se encontraba en ella, por lo que sí o sí debió haber escuchado los ruidos, aparte de que debería haber muchísimas cámaras que los hayan captado hasta ahora. Pero bueno, es algo que hasta en la serie de Chucky se siguen pasando por los blanquillos, así que no es sorpresa que en estas películas también lo ignoren. Y para terminar, ¿cómo es que Andy y su mamá son tan soquetes de nunca sospechar de cómo los juguetes desaparecen por días y aparecen de la nada, encima de la caja que ambos vieron y llenaron? Entiendo que la mamá de Andy pueda pensar que su hijo está tarado y no se da cuenta de dónde deja sus juguetes, pero ¿cómo es que realmente Andy puede estar tan güey para decir, oh vaya, estuvieron al lado de mí todo este tiempo, a pesar de que ya me había fijado en esta caja y no había nada? Me parece increíble que jamás sospeche.
Y lo más importante de todo, ¿cómo rayos es que la máquina en la que juega Sid es capaz de levantar a 2 premios juntos, cuando en la máquina de Muñelocos muy apenas si puedes ganar después de 15 intentos? Pero bueno, al final de todo, no son más que ¿Cómo pude comer eso? Si creen tener la respuesta a alguna de estas preguntas, dejen sus propias teorías acá abajo en los comentarios. O también si tienen otra pregunta, no duden en comentarla también. Le agradezco mucho a la gente de Instagram que me ayudó formulando algunas de las preguntas que vieron hoy en este video. Y pues ya saben que si este video les gustó, pueden dejar su like y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima.